que ceñirnos, tenemos que ceñirnos un cierto margen de tiempo, pero yo creo que se puede y le da mucho más potencia a lo que estamos hablando, a nuestro diálogo, ¿no? Ujú. Así que, gracias Alicia. Voy Yo me voy a ahora a... quedar muteada por mientras, voy a parar mi Estupendo. video para que Gracias, gracias. podamos concentrarnos en la charla. Recuerden ir preguntando a través del chat y levantando la mano, por favor, para hacer sus preguntas y pueden interrumpir por lo que ya saben. Así que Sí, la idea es... gracias Alicia. Vale, bueno, primero voy a usar una palabra que es muy, muy interesante de usar porque está en el título de lo que vamos a hablar. Voy a decir que estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. ¿Ven? Como utilizamos una palabra que tiene una connotación muy importante para todos nosotros. Yo me siento muy honrado, de verdad, de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes, médicos veterinarios, una profesión tan noble. Y aquí me voy a permitir una de muchas, ¿ah? De mis opiniones personales. Lo hago con mucho respeto, pero yo quiero decir que creo que el fortalecimiento de la medicina veterinaria es uno de los símbolos de un país desarrollado. Eh, He conversado con muchos migrantes y se sorprenden mucho de la importancia que nosotros le damos a estos temas en Chile. Ustedes podrán tener obviamente una opinión mucho más acabada que yo, mucho más llena de matices, probablemente también matices negativos, pero yo lo que veo es que nuestro país es un país que se preocupa mucho de estas cosas, y eso es un símbolo de desarrollo. Eh, Patricio, perdona, ¿Sí? se te fue a la... Tienes que abrir la presentación completa. Se fue Completo, a, ya. a las Esto, láminas pequeñas. ahí está, ahí estoy. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Y efectivamente, como dijo Alicia, usamos una frase bastante adornada para referirnos a las funas, porque de eso se trata esta presentación. Es una intervención que tiene que ver con este fenómeno, voy a usar la palabra muchas veces, fenómeno de estos tiempos que corren, unos tiempos que probablemente ninguno de nosotros habría imaginado hace 10 años atrás que íbamos a vivir. No quiero, no quiero hacer ninguna otra connotación negativa de lo que estamos viviendo, más allá de lo que nos sirve para esta presentación. Son tiempos convulsos, ¿ah? El hecho de que existan funas tiene que ver con eso, con que hay una gran reacción social, y no solo una reacción social, sino una sobrereacción social, que valida, que de alguna manera autoriza, o la gente se siente autorizada para realizar cosas eh, ilegales, que están fuera de la ley, como las funas. Quiero con esto partir diciendo que este problema es un problema, y que el derecho se ha hecho cargo de este problema, por lo menos en cuanto a la reacción de sus tribunales, como vamos a poder ver, y por lo tanto no es un tema en el cual nosotros ya estemos desamparados. Sin embargo, es un tema diario, no solamente la profesión de los médicos veterinarios, sino cualquier otra profesión liberal que se esté ejerciendo en este tiempo. Estamos expuestos a esta realidad, a este fenómeno, las llamadas funas, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro al principio es que aquí existe una pugna entre dos derechos importantes que la Constitución nos otorga. Por un lado es el derecho a la honra, y por otro lado es el derecho a la libertad de expresión. Y por eso usted esta frase, miren, el Quijote es una fuente inagotable de frases, de citas y de sabiduría. Entonces, me pregunté yo si es que existía alguna frase en el Quijote que pudiera eh, hacer un acercamiento a lo que íbamos a hablar. Y como nuestro tema trata precisamente, por un lado, de la libertad, en concreto de expresión, y por el otro de la honra, que están pugnando entre sí, ¿no es cierto? Entonces, encontré esta frase que dice: por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. ¡Wow! Una frase que tiene, por supuesto, una gran carga poética, ¿cierto? Pero también de mucha sabiduría. O sea, es tan importante la libertad y es tan importante la honra que vale la pena vivir por eso y vale la pena luchar por eso. Bueno, en eso estamos nosotros ahora, tratando de delinear, delimitar lo mejor posible esta terrible pugna que ha sacado tantas chispas en el último tiempo entre la libertad de expresión por una parte y el derecho a la honra por el otro.
Y aquí lo digo claramente, la cuestión de las funas es una pugna, es una lucha entre dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la honra o el honor. Vamos a ver que estas palabras tienen significados que nos conducen más o menos a la misma idea, aunque no son exactamente lo mismo. Podemos hacer una delimitación, pero no es tan sencillo. Pero se usan muchas veces de manera indistinta, o sea, son sinónimos para mucha gente. Y por el otro lado, la libertad de expresión como un otro núcleo de desarrollo u otras fuerzas, ¿cierto?, que están en pugna en este tema que nos convoca, que es la funa. ¿M? Una palabra mapuche, estoy adelantando un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero la palabra funa proviene del mapudungún, o el mapuzungún, como correctamente parece que se dice, ¿no? Y aquí nosotros siempre recurrimos, los abogados tenemos esta costumbre, pero fíjense que es una buena costumbre, porque nos va llevando hacia un concepto más o menos claro de qué estamos hablando. Nosotros siempre queremos definir las palabras. Nosotros las palabras son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es la honra? ¿Qué es el honor? Y ahí está el diccionario de la lengua española para ayudarnos. Dice, honra, primera acepción, estima y respeto de la dignidad propia. Segunda acepción, buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito. Ya vamos delineando un poco en qué consiste esta honra, y les voy a adelantar también un poco lo que vamos a hablar, que las funas ponen en peligro, de manera justa o injusta, porque a veces cometemos errores, y eso nadie puede desconocerlo. Pero aún cometiendo errores, nadie tiene derecho a hacer eso, a conducir o realizar una funa. ¿Por qué? Lo vamos a adelantar también, porque esto afecta nuestra honra, afecta la estima y respeto, sobre todo en la acepción segunda, fíjense, la buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito. Muchos que tienen años de profesión como yo me titulé en el año 2000, llevo unos cuantos años de profesión, y la verdad es que cuesta mucho adquirir un buen nombre, ¿ah? Usando palabras antiguas como de mi abuelita, un buen nombre. Por ahí va el concepto de la fama esta, la honra, la buena opinión y fama adquiridas por la virtud, por el trabajo, por la honradez, por, la, por el cumplimiento del deber. Entonces, y eso es lo que se ve afectado cuando nos realizan una funa. Y nadie tiene, y les adelanto, nadie tiene derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque existen otras fórmulas de solución de los conflictos. Estamos adelantando también un poco lo que vamos a ver más adelante. Y para honor, la definición dice, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Honor. Tienen ciertas diferencias, ustedes las pueden apreciar, pero se usan de manera más o menos indistinta. Entonces yo pregunto, ¿son sinónimos honra y honor? Para muchos sí, le dan un significado único. Y así incluso lo podemos encontrar en la poesía clásica. Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, perdón, Calderón, ¿sí? Tenían una forma indistinta de usar estos dos conceptos, honra y honor. ¿Por qué le damos importancia? Porque de eso se trata lo que estamos hablando hoy día, de la honra. Ustedes van a ver, porque vamos a terminar en eso, y ese es el mayor valor de lo que yo puedo aportarles a ustedes. El mayor valor de lo que yo puedo aportarles a ustedes hoy es la forma como los tribunales de justicia, concretamente las cortes de apelaciones, han ido zanjando este problema. O sea, yo les adelanto que así como tenemos un problema grave, un problema serio, eh, los tribunales han ido de manera más o menos coherente, consistente, sólida, definiendo una reacción unívoca, una sola reacción frente a estos casos. Entonces, la honra, claro, es un concepto muy utilizado. Hay una percepción muy general y natural de su significado. Es decir, son aquellas palabras que tienen una cierta intuición por la cual nosotros podemos acercarnos a ellas. Es como yo le digo, por ejemplo, no sé, el dolor moral, ¿cierto? Personal. Yo tengo mucho dolor en este momento. No físico, sino que dolor espiritual. Ustedes entienden lo que significa eso, ¿no es cierto? Porque intuitivamente podemos llegar a ese concepto. Bueno, la honra es parecida. La honra es un concepto que obviamente tiene una utilización jurídica, pero la extraemos de su conceptualización general. Entonces, todos sabemos más o menos de qué se trata la honra, ¿no es cierto?
Y para lo que nos convoca, obviamente tenemos que llegar a un acercamiento jurídico, un concepto jurídico de honra. Pero quiero decirles que la honra es un concepto que siempre se ha utilizado. Quizás ahora, y aquí digo esto con un poquito de pena, quizás hoy es menos valorado que lo que era en el pasado. Es decir, la gente cuida menos su honra. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Hay más, hay más tentación para mentir, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, no quiero juzgar a nadie en esto, pero cada uno ve su vida, ¿no? Pero hay como más libertad para mentir en el inconsciente colectivo. Quizás porque nuestras propias autoridades, quizás porque el sistema público eh, ha sido descubierto muchas veces en esos renuncios, ¿no es cierto? La mentira. Entonces, como que se cuida menos la honra, este concepto que se tiene de sí mismo y el que los demás tienen de uno mismo también. Pero bueno, igual necesitamos llegar a un punto más o menos jurídico, ¿no es cierto? Ahora, yo les insisto, es un concepto vago, es un concepto difícil de determinar, pero sí les puedo decir que se ha transformado en esto, que también yo quiero transmitirles, este es un tema muy, muy de abogado, pero lo van a escuchar muchas veces, por eso que les va a servir para dialogar. Eh, es un bien jurídico protegido, miren lo que les digo, es un bien jurídico protegido, porque los abogados hemos construido, obviamente los profesores de derecho, eh, en distintas partes del mundo han llegado a una idea de lo que es esto, el bien jurídico protegido, que está detrás de cada uno de los delitos. Por ejemplo, cuando yo les digo el delito de homicidio, todos conocemos eso porque intuitivamente lo entendemos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido detrás del homicidio? Bueno, el bien jurídico vida. Cuando yo les hablo de los robos o las estafas, y yo les pregunto, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Muchos pueden intuitivamente llegar a entender que es el bien jurídico propiedad o patrimonio, ¿cierto? Bueno, en este caso, la honra y el honor es el bien jurídico protegido de varios delitos, entre ellos las injurias y las calumnias, que ustedes conocen también, seguramente, en forma intuitiva, por un asunto de experiencia, esto de querellarse por injurias, querellarse por calumnias, que no son lo mismo, ¿eh? Ojo, injurias y calumnias no son lo mismo. Pero detrás de las injurias y las calumnias está esto de la honra y el honor como bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es muy importante en el derecho penal. Ojo que lo que nos convoca puede tener, voy a repetir esto, lo que nos convoca aquí, las funas, puede tener ciertos ribetes de carácter penal. Lo penal es, créame, lo más grave dentro de las escalas de gravedad de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, en las leyes, en el sistema jurídico de un país, siempre se reserva para el final lo más grave. Esos son los delitos. Y a veces uno puede encontrar en una funa caracteres de delito. Ojo con eso. ¿Sí? No solamente algo civil, no solamente algo que se vea, como vamos a ver más adelante, en un recurso de protección. No, no necesariamente. Puede ser que esto tenga, por su gravedad, ribetes de delito. El punto es que el derecho penal se estructura en torno a la protección de bienes jurídicos protegidos, que se definen previamente, se establecen. Entonces, decimos, mire, aquí nos interesa proteger ciertas cosas, y para proteger esas ciertas cosas, entonces ciertas conductas contra esos bienes jurídicos protegidos van a ser duramente castigados como delitos. Y ahí le pongo el ejemplo de el, el medio ambiente, una cosa que hace 50 años atrás no tenía el valor que hoy tiene. ¿Me entienden, verdad? Entonces, bien jurídico protegido ha sido elevado a la categoría de bien jurídico protegido el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en este momento, en esta sociedad de este tiempo, se establece que es muy valioso y es necesario protegerlo. ¿De qué manera? De la manera más intensa posible, creando delitos para quienes vayan en contra de estos bienes jurídicos protegidos. Y fíjense que aquí, nosotros como, yo me voy a poner la camiseta de ustedes, en el mundo de la medicina veterinaria nos encontramos frente a un gran fenómeno también, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias que se enfrenten, y que es la valoración de la importancia de los animales. Es decir, yo quiero usar las palabras de la manera más sencilla posible, sin pretender invadir cierto el campo de ustedes, muchos me pueden hacer correcciones en eso, pero creo que Chile, de un tiempo a esta parte, ha ido experimentando la elevación, ¿cierto?, de la importancia que se le concede como sociedad a los animales.
Y por eso es que estamos viviendo una época también convulsa en eso, porque tiene cosas muy buenas, pero tiene algunos aspectos muy negativos, como esta exacerbación que a algunos los lleva a realizar actos tan reprochables como las fugas. El tema es que la honra y el honor son bienes jurídicos protegidos en Chile. Y eh, especialmente si aquí los delitos de injurias y calumnias, pero no solamente ahí. Y por eso es que estamos acá, hablando de esto, porque la protección de los tribunales de justicia ha dicho exactamente eso. La honra de las personas debe protegerse. Fíjense aquí. Primer, primer grupo de derechos que son protegidos. La honra. La Constitución protege la honra de las personas, pero también la Constitución protege la libertad de expresión. Aquí es donde empezamos a tener esta colisión, ¿no es cierto? Esta lucha, esta pugna. La Constitución establece como un derecho a la libertad, dice, de expresión, de emitir, dice, opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. No obstante, y aquí está la regla que permite limitar esta libertad de expresión. Esta libertad de expresión no es absoluta. O sea, tenemos derecho, de acuerdo a la Constitución, para emitir opinión, siempre. Y la de informar, siempre, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Pero la limitación está dada por que en el ejercicio de esa libertad de emitir opinión y la de informar, yo pueda cometer delito. Y si cometo delito, debo responder por esto. Y así lo dice la Constitución, artículo 19, número 12. Dice, artículo 19, número 12. La Constitución asegura a todas las personas, número 12, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Sin perjuicio, dice, de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Y claro, el Código Penal y la ley sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo contemplan los delitos de injurias y calumnias. Rápido, injuria, les dije, no es lo mismo que calumnia. Injuria es cualquier expresión que se profiera o cualquier acción que se ejecute que se haga en contra de la honra, o sea, en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. La calumnia es otra cosa, porque la calumnia es quizás para algunos considerada más grave, porque es la imputación de un delito determinado, un delito específico, pero falso. Se dice que tal persona cometió tal delito en tal oportunidad, y eso no es verdad. Bueno, eso es una calumnia. Ahora, los delitos de injuria y calumnia no se persiguen de oficio por el Ministerio Público, debe realizarse una querella por parte de un abogado particular, por eso que el Ministerio Público ahí no investiga. Pero existe en nuestra legislación, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, esta herramienta. ¿Por qué lo digo? Y acercando esto a la FUNA, ¿no es cierto? Como tema que nos convoca en esta oportunidad. Porque si alguien se siente, vulnerado en sus derechos de esta manera, eh, que se dice de mí algo que va en mi deshonra, en mi descrédito, en mi menosprecio, yo tengo derecho a querellarme por injuria. Si alguien dice, por cualquier medio, que yo cometí un delito específico, y eso no es verdad, tengo derecho a querellarme. El sistema chileno, en este sentido, es bastante robusto. Existe una forma de reaccionar ante cualquier ataque de esta naturaleza. Unos pequeños apuntes respecto de lo que nosotros hacemos. Me incluyo porque soy abogado, también ejerzo una profesión liberal. Las profesiones liberales son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto y que han sido reconocidas por el Estado como tales y para cuyo ejercicio el Estado, y eso es lo importante, requiere la habilitación a través de un título académico. Nos pasa a los abogados, les pasa a los médicos veterinarios, hay personas que ejercen la profesión sin haberse titulado, sin haber recibido de parte del Estado esta habilitación para ejercer la profesión. Eso no puede pasar. Pero eso es una profesión liberal. Insisto, ser médico, ser abogado, ser médico veterinario,
es ejercer una profesión liberal. Y para regular nuestra profesión liberal, existen dos cuerpos normativos vigentes hoy que de alguna manera cambiaron la historia antigua, ¿cierto? Del control ético de estas profesiones. La primera norma, la más importante, aún vigente, una norma que claramente va a cambiar porque estamos en proceso de tener un nuevo sistema constitucional, me refiero a una nueva carta fundamental, es la Constitución Política de 1980, en su artículo 19, número 16. ¿Ok? Y lo otro es un decreto ley, o sea, una norma de carácter legal, pero dictada durante época de quiebra constitucional, durante la dictadura particularmente, en el año 1981, eh, que regula eh, estas materias en específico. Y efectivamente la Constitución, en el artículo 19, número 16, dice o habla de la libertad de trabajo. La libertad de trabajo. O sea, la libertad para buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerada, profesión u oficio lícito. Y la propia norma constitucional autoriza a la ley, aquí nosotros los abogados decimos al legislador, bueno, a la ley, ¿cierto? Para señalar o definir qué profesiones requieren grado o título universitario y para fijar los requisitos para ejercerla. Los que en ningún caso, y aquí está un gran cambio que se produjo en esa época, en ningún caso pueden incluir la afiliación obligatoria a ninguna entidad gremial o colegio profesional. Así como se ha hablado aquí en este mismo sitio y hace unos momentos nomás, de la importancia de colegiarse. Bueno, esa colegiatura no es obligatoria. O sea, cualquier médico veterinario puede ejercer, ustedes lo saben mejor que yo, su profesión sin estar afiliado a un colegio profesional porque no es obligatorio. Porque antes sí lo era. Es que ese es el tema. En el año 1980, con la introducción de una nueva constitución, una constitución que, como ustedes saben, siguió la tónica de todas las constituciones anteriores, se hizo prácticamente entre cuatro paredes y se votó en un plebiscito bastante complejo en torno a la validez de su aprobación, pero bueno, ahí está, es la constitución del 80, luego tuvo grandes modificaciones, especialmente en el año 89 y en el año 2006, el último texto, más o menos como nosotros lo conocemos, el último texto ese, firmado por el presidente Ricardo Lagos, eh, y que sin embargo ahora se encuentra sometido a un proceso de modificación absoluta, una nueva constitución se nos viene a partir del trabajo de la Convención Constituyente. Eh, pero en ese momento, lo que quiero reiterar es que la Constitución del 80 cambió las reglas. Antiguamente era obligatorio estar colegiado para ejercer estas profesiones eh, liberales. Desde ese momento ya no. Y esto se reforzó con esta promulgación del decreto ley número 3621. Su artículo 2, mire lo que dice. No podrá ser requisito para el ejercicio de una profesión eh, u oficio, ni para el desempeño de un cargo de cualquier naturaleza que éste sea, como para ningún otro efecto, el estar afiliado o pertenecer a un colegio profesional o asociación o figurar inscrito en los registros que estos mantengan. En consecuencia, ni las autoridades ni persona alguna podrán hacer exigencias para ningún efecto que se refieran a la condición de colegiado de un profesional. Tampoco podrán discriminar a favor o en contra de aquellos que tengan dicha condición. Esto tiene una historia, ¿no es cierto? Todo tiene una historia, nada surge porque sí. Esto tiene que ver con la gran guerra que en ese tiempo la dictadura, el gobierno militar, como ustedes quieran llamarlo, le dio, ¿cierto?, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a toda forma de asociación que pudiera de alguna manera hacerle frente a ese nuevo régimen. Entonces, claramente esto va en esa línea. Ahora, sí, hay otras cuestiones positivas que se pueden extraer de esto, sí, probablemente. Este tema de la libertad a ultranza para algunos tiene algún sentido y para mí también lo tiene, sí, sí, sí. Pero, pero claro, lo que hace también es, eh, evitar que se fortalezcan, ¿no es cierto?, estas instancias de crecimiento profesional y de asociación profesional que permiten muchos beneficios para los asociados. Ahora, el artículo tercero, perdón, de este mismo decreto ley número 3621,
¿Cómo vamos? ¿Muy rápido? ¿Me escuchan bien? Eh, estamos escuchando sin Se problema. escucha perfecto, Sí, ¿se escucha Patricio. bien? Perfecto, ya. No. Es que no tenía retorno, entonces esto es como un concierto de rock. Entonces les voy a decir, ¿cómo se escucha? Bien. ¿Quieren más rock? Sí. ¿Quieren más derecho? Sí. Sí. Les agradezco la atención. Vamos, vamos, vamos con todo. Esta es una hora compleja. De hecho, Ojalá. aquí en el chat, ¿Ah? Gabriela, que fue la misma colega que habló, dice que el tema político es la limitante para muchos para colegiarse, pone ella en el chat. Puede Así ser, que bueno, claro. Como es libre, uno puede tomar sus decisiones al respecto. Esa es la parte buena que esto tiene, ¿no es cierto? Pero claramente, como yo les decía, tiene una historia también política, ojo. Y por eso es que llegamos a esta decisión, digamos, más que una decisión, eh, una imposición, ¿no es cierto? Porque eso fue la Constitución de 1980, prácticamente una imposición. Eh, pero bueno, este es uno de los temas que ahora probablemente se van a discutir en esta nueva Constitución, como tantos otros, ¿no? Ojalá que el debate esté a la altura de las necesidades que todos tenemos de tener un sistema claro y preciso respecto a cómo ejercemos nuestra profesión. Yo pensé que aquí hay muchos asistentes que son colocolinos como yo y que están un poco tristes por lo que pasó ayer en el partido Colo-Colo. Es una alternativa, puede pasar. Yo estoy bastante triste hoy día, ¿qué quieren que les diga? Eh, yo siempre me prometo a mí mismo, digo, y después no lo puedo cumplir, digo, no, esta vez no voy a hablar de fútbol. En esta clase, en esta charla, no voy a hablar de fútbol. Y termino hablando de fútbol siempre. Pero es la pasión de mi vida, porque los hombres, los seres humanos, las personas, no somos capaces de evitar nuestras pasiones. Esa es mi pasión. Bueno, el artículo tercero dice, derógase todas las disposiciones legales, todas, que facultan a los colegios profesionales para conocer y resolver los conflictos que se promueven entre profesionales, o entre estos y sus clientes, como consecuencia del ejercicio de la profesión, como asimismo aquellas que les permiten conocer y sancionar las infracciones a la ética profesional. Esto hay que entenderlo en el sentido de que ya no son la instancia que reemplaza a lo jurídico, a lo judicial, perdón. No son instancias que reemplaza a lo judicial. Sus decisiones, las decisiones de los colegios profesionales no tienen fuerza obligatoria. Eso es lo que quiere decir esto. No es que no se realicen ciertos procedimientos para restablecer la ética. Sí se hace, el colegio de abogados lo hace, ¿cierto? Por ejemplo. El tema es que la potencia, la obligatoriedad que tienen esas decisiones no es la misma que existía antes y ciertamente no puede desconocer lo que los tribunales de justicia pueden hacer. De hecho, el artículo 4 lo deja claro, dice, toda persona que fuera afectada por un acto, dice, desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un tribunal, por un profesional en ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los tribunales de justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente se contemplan para estos casos en la ley orgánica del colegio respectivo o las normas de ética vigentes. Para todos los efectos, el asunto se considerará como de naturaleza contencioso civil y su tramitación se ajustará al procedimiento sumario. O sea, me dice, vaya a los tribunales ordinarios de justicia, concretamente los tribunales civiles. Vaya y haga el reclamo y presente su demanda en un procedimiento sumario. Ahora, me están diciendo también, en el artículo 4, inciso quinto, si con ocasión de el conocimiento de la reclamación precedente, dice, el juez estimare que hay mérito suficiente para instruir proceso por crimen o simple delito de acción pública. Estas son palabras antiguas, esta es una ley anterior a la reforma procesal penal. Aquí no hablan del Ministerio Público, aquí no hablan de los tribunales de garantía, no, hablan del juez del crimen. ¿Ah? Pero todo eso se entiende, ¿cierto?, derivado al tema actual, es decir, a nuestra estructura de persecución penal pública y el conocimiento de los crímenes y simples delitos que existen en la actualidad. Ahora, y aquí es donde yo quiero detenerme, y esto es un punto central de lo que estamos hablando, un punto central de lo que estamos hablando. eh, Todo lo que hemos hablado es sin perjuicio de las acciones civiles y penales que emanan en forma directa de los actos que realicemos nosotros los profesionales, y en los cuales una persona, un cliente, un paciente, como queramos llamarlo, dependiendo de la relación que tengamos con ellos, eh,
se sientan o entiendan que están vulnerados sus derechos. Es decir, si una persona que es atendida por un médico, por ejemplo, salgamos de nuestro tema de los médicos veterinarios, un médico, si una persona se siente vulnerada en sus derechos por algo que él estimó que era una mala praxis de un médico y quedó con una secuela, tiene acción directa para recurrir ante los tribunales de justicia por acciones civiles o penales a partir de ese hecho que esa persona estimó que había vulnerado sus derechos. Esos afectados pueden ejercer directamente esas acciones ante los tribunales de justicia. ¿Ok? Bien. Y además, para cerrar esta protección, estas personas tienen una acción, uno puede encontrar más fórmulas, ¿no es cierto?, de accionar. Pero quiero hacerles un panorama relativamente breve y simple de lo más importante. En este caso también se cuenta con el recurso de protección. Es decir, una persona que estima que se ha vulnerado sus derechos de alguna manera o se están vulnerando sus derechos por acciones de un profesional también podría eventualmente recurrir a un recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones para que cese esa vulneración de sus derechos. Un acto o omisión arbitrario o ilegal que haga que esa persona sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algún derecho que la Constitución esté protegiendo. Por eso que, de las normas examinadas, nosotros podemos entender que existe en Chile un sistema normativo muy robusto, muy completo, para que cualquier persona que se sienta vulnerada por actos de un profesional recurra ante las instancias que correspondan. En este caso, los tribunales de justicia. Si el asunto es más grave, bueno, puede recurrir ante el Ministerio Público, los tribunales ordinarios de justicia, como los tribunales de garantía, hacer una denuncia, puede recurrir a las policías, puede ir a un tribunal civil y presentar una demanda. Es decir, existe un sistema que las personas pueden y deben utilizar si es que estiman que han sido vulnerados en sus derechos en una relación con un profesional, como es el caso de los médicos veterinarios, o los abogados, o los médicos, etc. Y son los tribunales de justicia los llamados a resolver esos conflictos jurídicos. Y aquí viene el punto: no se debe admitir la autotutela. Por favor, concentrémonos en esta palabra: no se debe admitir la autotutela. Las funas son autotutela. Es decir, querer hacer justicia por mano propia. ¿Se entiende? Ya. Y aquí nos enfrentamos con un fenómeno nuevo. Nuevamente la palabra fenómeno. Un fenómeno muy relevante, que es la expansión muy rápida, muy violenta de las redes sociales en la población. Las redes sociales tienen muchas virtudes, sin duda. Son un mundo nuevo. ¿Ah? Personas como yo que llegaron a Santiago desde provincia con una maletita, ¿cierto? Y entre su maleta venía una máquina de escribir portátil. Entendemos lo importante que es este nuevo mundo. Mis hijos no tanto, porque ellos crecieron digitalmente, yo no. A mí todavía me sorprenden estas cosas. Bueno, las redes sociales son algo muy relevante en este tiempo, que son básicamente sitios web y aplicaciones que están diseñados para que las personas compartan contenido de forma rápida, eficiente y en tiempo real. Eso es lo que define una red social. Hay varias, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalles, pero hay varias. Instagram, Facebook, Twitter, son las más conocidas, ¿no? Ahora, las redes sociales pueden referirse a cualquier herramienta de comunicación de Internet que permita a los usuarios compartir contenido. Ese es el punto. Compartir contenido de manera amplia y poder interactuar con otras personas, como dice aquí, en tiempo real. Ahora, lo que hace que las redes sociales sean algo tan distinto y tan relevante para el análisis es que en general son relativamente no censuradas. Esto es, esto es muy distinto de, por ejemplo, la radio, la televisión, los periódicos todavía, que se venden bastante poco, pero piensen en los periódicos digitales, los diarios digitales. Ahí hay una mayor autocensura, porque hay cosas que no se pueden compartir. Todavía hay reglas muy
importantes de carácter ético que impiden compartir, por ejemplo, violencia extrema, por ejemplo, desnudez total, actos sexuales. Eh, Hay muchas materias que en los medios de comunicación tradicionales, ¿no es cierto?, se autorregulan. Las redes sociales en general no. Y cualquier persona con acceso a Internet puede crear una cuenta y puede usar esa cuenta para compartir cualquier contenido que esa persona estime. Y ese contenido puede llegar a cualquier persona que comparta o que más bien visite su página o perfil. Y aquí viene una palabrita que va a ser muy importante para nosotros, que es el uso de los hashtags, de este signo, ¿cierto? Del gatito, ¿no? Que permite agrupar el contenido por tema, lo que hace que la gente pueda conectarse con extraños en torno a un tema. Y eso hace que en algunos momentos un tema que se levanta pueda tener una, una gran diseminación social a través de los hashtags. Ahora, el poder de las redes sociales es algo que se tiene que tomar en serio. Es algo muy relevante. Ojo, por poner un ejemplo, se dice que una parte importante del éxito que tuvo Donald Trump para llegar a la presidencia de los Estados Unidos tuvo que ver con el manejo de las redes sociales. Bueno o malo, yo creo que más bien malo, es una opinión personal, pero lo hizo. Logró usar las redes a su favor y logró la presidencia de los Estados Unidos. Y estuvo a punto de ser reelecto. Ojo. Entonces, las redes sociales son un factor, son un elemento que debe ser considerado en cualquier análisis, de cualquier materia que se trate. Y eso pasa con la política especialmente. Y en general con cualquier otra actividad que esté sometida, ¿cierto?, al escrutinio público, o sea, a la opinión pública. Antes, yo me acuerdo, hace 20 años atrás se hablaba el factor CNN. Ojo que puede venir un periodista y preguntar por esto, y levantarlo en la tele, y levantarlo en la radio, y levantarlo en los diarios. Ese es el factor que se llamaba CNN, ¿cierto? Por el canal de noticias. CNN, que era tan famoso. Hoy se habla del factor de las redes sociales. Es un factor que puede definir elecciones. Es un factor que puede definir temas legislativos. Es un factor que puede influir poderosamente en la marcha de un país. Patricio, ¿Sí? mira, acá hay una pregunta de Valeria, pregunta opinión también, y ella nos dice, ¿podría ser más protectivo para nosotros mejor no estar en redes sociales? Lo Sería, entiendo, sí, lo entiendo. Pero lo que pasa, Valeria, es que lo que nos convoca acá es justamente un momento en que se utilizó la red social para algo que en sí mismo, mire, dejemos de lado el motivo, dejemos de lado el origen. Puede ser que alguno de nosotros haya cometido un error, efectivamente. Pero eso no da derecho a poner en la red social una funa donde se habla mal de un profesional y donde se le hace un daño profundo a su honra. Entonces, yo soy el profesional que está siendo afectado por esto. Si yo estoy o no estoy en la red social, claro, a lo mejor va a ser bueno para mi salud psicológica, ¿no es cierto? No estar ahí todo el rato leyendo lo que se comparte de mí, lo malo que se habla de mí. Pero el daño igual se hace, ¿se entiende? Claro, yo creo que desde el punto de vista de la salud mental, personal, puede ser bueno no estar en la red social. De hecho, yo, en lo personal, Instagram y ni siquiera con mi nombre, nada más. No uso nada, porque la verdad que a mí personalmente no me agrada la virulencia con la que se interactúa, por ejemplo, en Twitter. No me gusta. En Facebook lo encuentro muy invasivo. No quiero saber qué es lo que es personal, esto es personal. No me interesa saber lo que la gente tomó de desayuno en las mañanas. Y todos los días me enteraba de lo que habían tomado desayuno. La verdad que no es tema. Claro, sí, si en algún momento esto pudiera afectarme en lo personal, sería muy bueno no estar, porque a lo mejor me haría mucho daño en lo psicológico, ¿cierto? Solo puedo compartir contigo esa reflexión al respecto. Ahora, fíjense, y nos vamos acercando al problema. La enorme influencia de las redes sociales, unida al crecimiento de grupos de interés, ojo con esto, grupos de interés. ¿A qué me refiero con esto? En este tiempo han crecido los grupos de interés en torno a distintos temas.
Voy a poner un ejemplo que me toca de cerca porque es un tema que tiene relación con mi hija. El veganismo. No estoy tomando partido, no estoy eh, hablando negativamente de esto, no, pero es un movimiento. Es un, son grupos de interés. Y los veganistas son muy, muy militantes. Es decir, se da muy frecuentemente funas en torno al concepto del veganismo, respecto de actividades, respecto de ciertas profesiones, respecto de ciertos negocios que los veganistas o los veganos estiman perniciosos para la sociedad. ¿Se entiende? Estos grupos de interés, ¿cierto?, han encontrado en las redes sociales un vehículo adecuado, muy sencillo, para llevar a cabo estas funas. ¿Qué son las funas? Bueno, las funas no son un fenómeno nuevo, ojo con esto. Y uno las puede conceptualizar aquí rápidamente. Son actos de reproche público ejercidos en contra de individuos que, dice, han afectado, obviamente a juicio de quienes conducen la funa, porque eso son opiniones de esas personas, no necesariamente el resto de la sociedad lo va a compartir, gravemente los intereses de esa persona o personas. Voy a llamar la atención a ustedes respecto de un ejemplo en particular, y que probablemente está en la memoria de ustedes, lo que sucede con los rodeos. ¿Mm? No tomo partido, no establezco aquí una posición personal porque no es mi labor aquí. Lo que quiero decir yo es que ustedes vieron funas físicas, no digitales, en el rodeo. O sea, entraron personas, trataron de impedir que el rodeo se realizara. Eso es una funa, es un acto de reproche público, ejercido contra eh, ciertos grupos o personas que han afectado, dice, los intereses de esa persona o personas que se sienten afectados. Ellos encuentran que el rodeo es algo atroz. Y probablemente algunos de ustedes sí lo encuentran también. Yo soy inocente porque soy de Arica, así que a mí el rodeo nunca me llamó la atención, así que no es mi tema. Pero a lo mejor, pongamos otro ejemplo. Me gusta el boxeo, algo personal. Y un día grupos de protección de la salud van a decir, el rodeo, o sea, el boxeo es algo que va en contra de la salud de las personas y tiene que terminarse. Ahora, las funas no son un fenómeno nuevo, pero con las redes sociales han tomado otra dirección. La palabra funa proviene del mapuzungún y quiere decir podrido. Ojo con esto, eso es lo que significa podrido. Está podrido. Y en Chile se designa con esto un acto público, dice, de reproche, de repudio contra el actuar de una persona o grupo que se estima que ha cometido un acto que se considera ilegal, injusto, contrario a los intereses que se defienden, etcétera. Fíjense que la primera funa, yo estuve leyendo, investigando sobre esto, de la que se tiene registro en Chile, la primera funa, sí, en general, no estamos hablando de funas en redes sociales todavía. En el año 99 se realizó en contra de un médico, Alejandro Forero Álvarez, que era era un ex agente de la CNI. Y en el fondo lo que él estaba acusado es de haber participado en las torturas que se realizaron contra personas, eh, obviamente de manera ilegal, injusta, eh, cometiendo delitos. Y él era el médico que mantenía a esas personas. Eso es lo que decían, ¿cierto?, los que hicieron la fuga. Si es correcto o no es correcto, eso a nosotros no nos corresponde analizarlo. Lo que nosotros analizamos es que las personas que realizan una funa tienen todo un aparato a disposición legal para realizar un reclamo, para realizar un acto, ¿cierto?, de ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia, y no lo hacen. Y en vez de eso prefieren realizar una funa. Claro, es muy efectivo desde muchos puntos de vista. Provoca mucho dolor, provoca mucha... conducen de mejor manera cierto sentimiento de venganza, probablemente, ¿no? Pero no es lo que la ley nos pone a disposición, no es lo que la ley quiere, no es lo que una sociedad civilizada debiera aceptar. Ahora, en Chile, la FUNA, ¿cierto?, era una pequeña protesta frente, dice, en un lugar físico de vulneración de derechos o frente, en presencia, de un sujeto que estaba involucrado en esa vulneración. Eso en Chile. Ahora en Argentina se llamó distinto, se llamaba scratches, un scratch. Un scratch era algo parecido a una funa, pero tenía una duración mucho mayor. Había scratches que duraban semanas. Estaba frente a la casa de una persona
que estimaban, todo esto en el contexto de la violación de los derechos humanos también en el gobierno militar de Argentina en los años 70, y se realizaba una funa, pero esta funa tenía una mayor duración. Entonces, incluso los argentinos se reían de que nuestras funas eran tan cortas, duraban una hora menos, minutos. Pero miren, donde las funas empezaron a tener con las redes sociales una conjunción eh, muy rápida, y, digo, y yo me permito decir esto, bastante funesta, es a partir de los movimientos feministas que se levantaron contra el abuso masculino. No quiero decir con esto que esté en contra de los movimientos feministas, por favor, en lo más mínimo. Y de que hay y ha habido históricamente un gran abuso masculino, por cierto que así es. Creo que en eso no hay dobles lecturas. Nuestra sociedad históricamente es, ahora menos, ¿no? Y ha sido machista. Hay muchos vestigios de aquello, muchas muestras todavía presentes. No solo vestigios, muestras muy graves de aquello. Por ejemplo, en el tema de los sueldos, de las remuneraciones diferenciadas para hombres y mujeres. Eso es así. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el fondo del tema. Lo que a mí me convoca adelante a ustedes es decirles que hay herramientas, si es que uno se siente vulnerado, para llevar esto a los tribunales de justicia. Y nada autoriza a conducir una funa. Porque una funa lo único que hace es alterar, o más bien, de manera arbitraria y legítima, es atacar la honra de una persona. Fíjese, primer caso, no sé si se acuerdan de eso, funa en redes sociales. Tea Time se llamaba este músico, Camilo Castaldi, integrante de Los Tetas. Fue acusado por su pareja de maltrato físico. Ella publicó en Facebook fotografías de moretones y heridas que ella decía que él le había causado en actos de violencia intrafamiliar. Y esto tuvo un impacto tremendo. En una época en la que también en el mundo, especialmente en Estados Unidos, estaba surgiendo un movimiento feminista, más que feminista, de levantamiento en contra del abuso masculino, que se denominó Me Too, yo también. O sea, y esto surgió a partir de las denuncias en contra del productor, ¿cierto? Harvey Weinstein, que durante muchos años, y eso está bastante definido ya, eh, abusó de mujeres con las que él se relacionaba profesionalmente. Y esto generó una campaña que trató de levantar este tema y poner un acento en lo que es la violencia de género. Pero resulta que las funas dejaron el tema político, dejaron el tema exclusivo de la violencia de género y se hicieron comunes para denunciar cualquier tipo de supuesto, voy a reiterar esto, supuesto atropello o incumplimiento. Y aquí nos empezamos a meter en problemas todos los que ejercemos las profesiones liberales como la medicina veterinaria, como la abogacía, ¿cierto? Porque uno interactúa con clientes y uno no puede prometer que las cosas van a resultar siempre como el cliente quiere. Fíjense que la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió un caso en el año 2017 de una funa digital que efectuaron contra una pareja de constructores de piscinas, una pareja, una mujer. El autor de la denuncia incluía fotografías de la pareja y los acusaba derechamente de estafadores, porque habían retrasado, ¿cierto?, la construcción de la piscina encargada. Y según dijo el abogado de la pareja, lo hizo porque ya él estaba molesto porque las cosas no salieron como él quería y porque creía que estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión. Así lo dijo en los tribunales de justicia, así lo dijo en la Corte de Chillán. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte de Apelaciones de Chillán? Dijo que eso era ilegal, que era arbitrario. Y por eso yo les digo, de una manera más o menos clara, los tribunales de justicia en Chile han establecido una postura más o menos coherente en la materia. O sea, a través de los recursos de protección, conociendo los recursos de protección que han sido interpuestos por por profesionales que han sufrido funas, las Cortes de Apelaciones de distintas partes de Chile han sido más o menos consistentes en definir que primero, no se van a pronunciar del tema de fondo, o sea, si construyó o no, por ejemplo, la piscina a tiempo, eso no es tema
del conocimiento de ese recurso de protección. Sino que lo que se va a abordar es si se ha afectado el derecho a la honra de los recurrentes y además una cosa extra, que ya está más o menos definida también. Se estima que el que hace una funa de esa naturaleza, lo que está haciendo es juzgar previamente a una persona, sin que esa persona se pueda defender. Porque ante muchas personas, ante mucha gente que concurre a las redes sociales, que participa en las redes sociales y que conoce del caso, prácticamente ese sujeto que está funado es culpable. Entonces, afecta un derecho constitucional que dice que uno no puede ser juzgado por comisiones especiales, sino que por tribunales de justicia. Y aquí se dice, cuando se hace una funa, lo que están haciendo es juzgarme, sin que sea un tribunal el que lo hace. Me están juzgando. Fíjense aquí este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2021. Esto es muy reciente. 26 de julio del 2021. Resolvió un recurso de protección interpuesto, dice acá, por personas acusadas en una funa digital de no pagar una deuda de arriendo. Y nuevamente se usó la publicación Facebook, o sea, la plataforma, la red social, Facebook. Y ahí se publicaban fotos de los supuestos incumplidores, ¿no es cierto? Que son los recurrentes, los que presentaron los recursos, ¿cierto? Y se les imputaba diversos incumplimientos a estas personas de plata, del contrato de arriendo, y se les trataba derechamente de sinvergüenzas. En eso consistía la funa. Estos son los sinvergüenzas que no van a pagar una determinada suma de dinero. Yo revisé el caso, ¿eh? Y lo que realmente dejaron, o lo que estaba disputado en términos de pago, era una suma bastante menor a la que originalmente se había planteado. Entonces, había un tema, un margen ahí, ¿no es cierto? Pero eso no es lo importante. Lo importante no es lo de fondo, no si efectivamente no cumplieron con el contrato. Claro que es importante. Gabriela Tomé dice, ¿y qué ocurre cuando una persona realiza la funa y otras personas comparten esa publicación, opinan, etcétera? ¿Te refieres a si esas personas tienen responsabilidad o no? ¿Ese es el punto? Sí, correcto. Claro que podrían tener. Vamos a ver cuál es el punto final de todo esto. Es decir, yo aquí le estoy diciendo, le estoy mostrando cómo las Cortes de Apelaciones de todo Chile han definido que las funas son algo ilegal, ilegítimo. Entonces, claramente, una primera cosa es la definición: funa es ilegítima e ilegal. Y el primero de los efectos es que la Corte ordena bajar esas publicaciones. Eso es el primer efecto, el primer efecto que vamos a tratar de lograr. Pero por supuesto, más adelante, y ahí un poco hago cargo de tu pregunta, eh, lo que sucede es que esas personas, el funado, la persona que ha sido eh, vulnerada en su honra, puede interponer acciones, por ejemplo, civiles de indemnización de perjuicio contra esas personas que hicieron la funa. Ahora, si vas a demandar a todos los que compartieron la publicación, probablemente es algo que tienes que conversar con tu abogado, pero probablemente la respuesta va a ser no. La respuesta va a ser, mire, vamos a concentrarnos en un cierto anillo de personas que condujeron esa funa, ¿cierto? O que le hicieron, que la publicaron varias veces en sus redes sociales. Hay que ver en qué consiste ese compartir, hay que verlo, ¿no? Pero en principio, lo más normal es que esto se concentre en las personas que hicieron la funa y los que estaban siendo parte de ese círculo más cercano a la acción principal. Y como yo les decía, en ese fallo del año 2021, de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago definió lo que son las funas. Dice, las funas son formas de ejercer un repudio público de determinadas actuaciones que se estiman reprochables respecto de la persona objeto de la funa, con la finalidad de darla a conocer públicamente y obtener así un reproche social o castigo a su conducta, sumado a una advertencia sobre el proceder de esta persona frente a terceros. Ojo que no todos los asuntos son tan eh, pedestres como una deuda, ¿no es cierto? Hay algunas cosas mucho más graves, como por ejemplo un abuso sexual. Pero en todos los casos existen fórmulas para que esa persona que estima haber sido objeto de un delito, como el abuso sexual, puede y debe eh, ir por el camino correcto. ¿Cuál es? Hacer una denuncia ante la policía, hacer una denuncia ante el Ministerio Público,
presentar una querella como corresponde, y no realizar este acto de autotutela que son las funas. El considerando séptimo de ese fallo dice: el comportamiento llevado a cabo por los recurridos, en cuanto imputa a los actores un actor inadecuado y eventualmente contrario a derecho, y deciden conforme a ello darlo a conocer públicamente, eso es la funa, constituye un acto arbitrario e ilegal. Estimados médicos veterinarios que me están escuchando, entiendan por favor que las Cortes de Apelaciones de Chile, en particular este fallo muy reciente, la Corte de Apelaciones de Santiago estima que ese acto es un acto arbitrario e ilegal. No puede, no puede, eh, no puede justificarse. En las Cortes, aquí me pregunta si solo se puede lograr que bajen o eliminen esa publicación. La verdad es que lo que hace la Corte de Apelaciones, conociendo un recurso de protección, es hacer que cese la perturbación o amenaza del derecho, en este caso, del derecho que tengo a mi honra, ¿cierto?, que se ve amenazado por esta publicación. Por lo tanto, lo que se va a lograr inicialmente en esa acción, sí, es bajar la publicación. Pero insisto, después puedes accionar penal o civilmente contra las personas que hicieron esta funa para que respondan por las acciones civiles o penales que emanan de ese delito, o sea, de ese hecho ilícito. ¿Ok? Pero después, ahora, la primera forma de hacer cesar esta amenaza es ir a la corte y lograr que se baje esa publicación. Es muy importante, créanme, porque eso es lo que causa el mayor daño. Dice, además es arbitrario por cuanto la recurrida se aparta de un comportamiento racional dentro de una sociedad en la que existe, como dije yo, un Estado de Derecho en que nada impide que quien se vea afectado, en el ejercicio de sus derechos, pueda acudir a tribunales de justicia, como se había hecho en un inicio, y solicitar las medidas tendientes a obtener el cumplimiento de lo resuelto por la judicatura. O sea, en una sociedad como la chilena, donde un Estado de Derecho que funciona, vaya entonces a los tribunales. Pero no venga a hacer estas cosas que son arbitrarias, ilegales, y que solo afectan la honra de una persona sin, sin tener mayores justificaciones. Jorge dice, el daño ya fue publicado. Claro, pues Jorge, si de eso se trata. Justamente por eso son tan graves las funas, porque hacen daño. Pero ese daño que se hizo probablemente nunca se va a resarcir del todo. Yo entiendo lo que eso significa, lo grave que es y lo frustrante que significa para quien ha sido objeto de una funa. Ese daño ya se hizo, sí es verdad. Pero existen, aparte de la Corte de Apelaciones, para lograr que se bajen esas publicaciones, existen acciones civiles e incluso penales para resarcir esos daños. Ojo con eso. Y eso es un acto posterior. ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué todos me escriben? ¿No quieren hablar conmigo? Estoy solo. Parece que son muy tímidos. Muy tímidos los médicos, veterinarios. Escríbeme. Ahí mira, el doctor Flores levantó su mano. Vamos, abra nomás su micrófono, doctor Flores. Dice, primero, Sí. sí, doctor, María Esther Elton me dice, en la práctica, ¿cuánto tiempo toma que la Corte determine que esa publicación se baje? La verdad es que esto es un recurso de protección, por lo tanto, aun cuando en la práctica no es tan rápido, estas son causas que tienen prioridad en su conocimiento y fallo. Por lo tanto, uno puede pensar que la orden para bajar esto podría estar, y ahí los colegas que pueden estar escuchándome, Harold o cualquier otro, puede dejarme mentiroso, pero puede ser unos 2 meses y medio, si las cosas andan bien. La pandemia ha estirado los plazos. ¿Ah? La pandemia nos ha hecho daño en todos los aspectos posibles. También aquí, pero en general 2 meses y medio antes de la pandemia. Doctor Flores, usted me dijo. Sí, hola, Patricio. Hola. Gracias por todo lo expuesto hasta el momento. Una consulta desde el punto de vista práctico. Una vez ejecutada la funa, el colega, bueno, me imagino el impacto grande, tiene que reponerse, ¿cierto? Pero desde el punto de vista práctico, ¿cuál es el mejor camino? ¿Hacer la denuncia directo a Carabineros, al Ministerio Público? ¿El propio colega tiene que reunir sus pruebas? ¿Cómo se hace? A ver, lo que yo sugiero, porque esto es una decisión que debe adoptarse con el abogado que
vaya a apoyarlos en el momento en concreto, ¿no es cierto? Yo, en ese sentido, los abogados podemos tener distintas formas de proceder y cada caso es diferente, pero yo sugiero una acción rápida, que es el recurso de protección Ya, ante la Corte de Apelaciones. Se puede interponer por cualquier persona, ojo, es una de las características del recurso de protección, pero yo sugiero que se haga con un abogado porque el abogado va a estructurar bien esa presentación, ¿ah? Lo va a hacer en una especie de demanda, ¿no es cierto? Para que ustedes entiendan esto, lo va a estructurar así. Es un recurso de protección. En teoría uno puede llamar por teléfono a la Corte e interponer el recurso en forma inmediata. Pero yo sugiero que se haga de manera más o menos estructurada, entregando todos los datos que se tengan y la mayor cantidad de pruebas que se dispone. ¿M? Por ejemplo, copias de las publicaciones, fotos de las publicaciones, eh, para que la Corte tenga una claridad respecto de que efectivamente se realizaron esas publicaciones. Gabriela me pregunta, ¿qué pasa con el nombre real? Ya que a veces usan apodos difíciles. Bueno, eso es un problema grave que se puede tener porque no se sabe contra quién se acciona, ¿no es cierto? Pero también se le puede dar la orden a la empresa que baje esa publicación independiente si no sabemos quién la subió. La Corte puede hacer eso, y de hecho se hace. Sí, pues, Jorge dice, muchas veces los perfiles son falsos y no se puede seguir al cobarde, claro, pero se puede bajar igual la publicación, ¿ah? Ojo. Va a ser más difícil probablemente después perseguirlo. Ahora, ojo aquí, yo también les dije, si aquello que me están diciendo que yo hice bien, o sea, que hice mal, o que no hice, es un delito, me están imputando un delito, calumnia. Entonces, bueno, yo puedo accionar penalmente. Eh, y ahí yo creo que puede uno acceder a más tiempo para tratar de obtener los datos de las personas que están haciendo estas acciones. No es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil, pero ¿podemos tener protección del sistema? Sí, podemos tenerla. Y eventualmente podemos eh, ser resarcidos civilmente, me refiero con una indemnización de perjuicio, eh, si es que perseveramos en ello. Dice, ¿qué pasa con la página reclamos.cl? ¿Son unilaterales al publicar calumnias? Sí, sí, efectivamente. Eso es un tema aparte, ¿no? Porque se han creado estas páginas como reclamos.cl no es la única, pero existen estas páginas y uno puede acudir a ellas sabiendo si una persona, por ejemplo, tiene algún historial de reclamos en lo profesional. ¿Y quién dice que eso es verdad? ¿Quién dice que si eso es solamente una venganza? Eh, Porque a lo mejor, no sé, tuvimos una diferencia de enfoque en lo profesional respecto a lo que estábamos haciendo. Si no le gustó lo que les cobré, esto es muy común. Déjeme terminar aquí. Dice, la Corte, dice, por lo tanto, no pueden los recurridos ejercer una autotutela en una situación en que la ley no se los permite y que afecta a las garantías constitucionales de los actores, como son el derecho a su honra, que se ve afectado por la denostación que se realizó, y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, pues los recurridos por sí juzgan y sancionan el comportamiento de los recurrentes, por lo que el recurso de protección debe ser acogido y brindar la cautela que resguarde los derechos constitucionales emanados. O sea, y aquí yo enlazo con lo que ya hemos hablado, específicamente lo que tiene que ver con la producción de la medicina veterinaria. Porque la FUNAN continúa en otros ámbitos de la sociedad, en otras profesiones, y ese es el caso de la medicina veterinaria. Y eh, yo estuve investigando y vi muchas noticias de incidentes, había unos graves incidentes en Coquimbo respecto de ataques físicos, o sea, son funas físicas, no digitales, funas físicas, en contra de personas que ejerciendo la profesión de médico veterinario habían tenido un problema en el ejercicio. Se hablaba, por ejemplo, de un perrito que había fallecido mientras se le estaba realizando un procedimiento relativamente sencillo. Bueno, esas son cosas que pasan con los animales y pasan con las personas, ¿cierto? Pero bueno, se conducían funas físicas, ¿cierto? Y también otras de carácter digital por actos que esas personas estimaban como contrarios a la ética o incluso a la buena praxis médica. Y aquí hay un fallo muy reciente, y con esto, en cuanto a lo que yo comparto con ustedes, termino, no así, en estar a disposición para cualquier pregunta que quieran tener. La Corte de Apelaciones de Arica, en fallo muy reciente,
resolvió un recurso de protección interpuesto por un médico veterinario, justamente, que había sido objeto de denostaciones públicas por medio de Facebook. Se hablaba muy mal de su persona, de su prestigio profesional, y también de su persona, de sus características personales. Y ahí, un poco el fenómeno que me comentaron recién en el chat, se sumaron muchas personas que compartían como que hacen un favor, ¿no? Y comparten, oh, este doctor. Y no se sabe si eso es verdad o mentira, y el tremendo daño que se hace es enorme, es enorme. Eh, y por eso el profesional estimaba en el recurso, ¿cierto?, que eso había afectado seriamente su vida profesional y personal, y ocasionó, incluso tuvo que poner a disposición su cargo en la veterinaria en la que estaba trabajando. El daño, como dijeron por ahí, se hizo igual. Pero bueno, la Corte de Apelaciones de Arica tomó el recurso en sus manos y lo resolvió. Y dijo, acorde con lo anteriormente explicitado, toda imputación, aún más una de mala praxis profesional, cualquiera que sea esta, que se hace por la vía de una red social y no a través de los canales institucionales pertinentes, o sea, denuncias, delitos, demandas civiles, esos son los canales institucionales pertinentes que la gente debió usar. Y en vez de eso, funa. Eso es dice la Corte, una vulneración a su honor e integridad psíquica, todo lo cual configura un claro atentado a sus garantías constitucionales, consagradas en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, razón por la cual el recurso debe prosperar. Eso quiere decir que se acoge el recurso de protección. Y aquí dice, se acoge el recurso de protección, deducido por el colega, soy yo, don Manuel Alejandro Pérez Puentes, en contra de Abigail Raquel Trincado Araya y Javiera Troncoso Trincado. Por lo que dice, mire lo que dice, las recurridas deberán adoptar todas las medidas conducentes para eliminar de la red social Facebook toda publicación vertida en contra del recurrente, así como también las expresiones incorporadas a las mismas, y abstenerse en el sucesivo de realizar nuevas publicaciones que se hagan o que hagan alusión al recurrente. Ahí está la protección del derecho en toda su dimensión, por lo menos en lo que dice en relación con las Cortes de Apelaciones que ya han sentado jurisprudencia al respecto. Voy a dejar de compartir y sin embargo permanezco a disposición. Y aquí me acaban de decir, hacer una pregunta, me decían, a ver, en el chat, dice, hoy día existen tantas funas que uno aprende a convivir con ellas, ya que los mismos clientes, sus futuros clientes saben que por cualquier cosa la gente realiza funas. Sería interesante marcar precedentes realizando demandas próximas. Gabriela dice esto. Para que la próxima vez que intenten funar al menos sepan que tendrán que ir al tribunal, pero recurrir a un abogado sale aproximadamente 400.000 pesos. Claro, incluso depende del abogado, ¿cierto? Y no se puede costear esa cantidad por cada funa, eso es muy cierto. Claro, es algo que tiene que analizarse en su mérito, cada uno de los casos distintos, pero sí es cierto que cada acto de funa, miren lo que les digo, no quiere, porque la funa puede tener incluso un motivo real, de fondo, un trasfondo real. Lo voy a poner en mi caso. Yo, como abogado, puedo haberme equivocado en mi ejercicio profesional. Pero eso no quiere decir que tengan derecho a publicarlo en redes sociales. Eso es todo lo que estamos hablando. Si quieren demandarme, demándenme y yo sabré responder si es justo o injusto, incluso pagar si tengo que pagar por el error que cometí. De eso se trata la responsabilidad ética de un profesional. Pero lo que la Corte me está diciendo es, no pueden ejercer este tipo de acciones de autotutela llamadas funas. Y bien dice Gabriela, sería interesante que estas personas ya entendieran y supieran que se puede y se va a accionar en contra de ellos. Ojo que una cosa es accionar, es cierto, yo solo, porque yo siento que yo he sido vulnerado. Y otra cosa es acudir a nuestros pares, sumar fuerzas para salir en defensa de nuestros pares. Aburridos ya, sea cual sea el gremio, este u otro, aburridos ya de esta liviandad con la que personas eh, realizan estos actos que claramente están prohibidos por la ley y claramente están definidos como arbitrarios e ilegales por las Cortes de Apelaciones de nuestro país. Alicia.
No te escucho, Alicia, estás muteada. Ya, ahí sí. Pensé que me había desbloqueado. Mira, se nos pasó una pregunta de Matías y él vuelve a preguntar, creo que sería bueno reforzarlo, el concepto de funa. Dice, ¿funa es cualquier comentario negativo? Esa es su pregunta. No, Matías, no, Matías, no es cualquier comentario negativo. Es decir, yo no puedo pretender como profesional que todos estén completamente de acuerdo con lo que yo hago. ¿Se entiende? Es decir, si en una red social, por ejemplo, una persona dice, ¿sabes qué? Ese abogado se demoró mucho en lo que hizo para mí. Yo no iría con él nuevamente. Probablemente, si tú conversas conmigo y me planteas el caso, probablemente yo te diría, eso no es una funa. ¿Mm? Eso no es una funa, eso es simplemente un comentario negativo. Y todos estamos expuestos a comentarios negativos en lo que hacemos. Es decir, no podemos pretender que no haya ningún tipo de opinión respecto a lo que hacemos. A veces son buenas las opiniones y nos convienen mucho. A veces son malas. Es como la reputación de Mercado Libre. Tengo una reputación de 95%. Porque una persona encontró que lo que yo le mandé estaba mal. Bueno, aquí es igual. Ahora, una funa es algo más consistente, es algo más denostativo, es algo más grave en torno a los conceptos que se viertan en contra mía. ¿Se entiende? No me dicen solamente que me equivoqué, no dicen solamente que me demoré, dicen que soy un pésimo abogado, que soy un mentiroso, por ejemplo. Estoy usando mi ejemplo, no porque haya tenido un problema, porque yo soy así, es para ejemplificarles, ¿cierto?, lo que quiero decir. Si alguien dice, el abogado tal es mentiroso, falso, un ladrón que cobra por cosas que no hace, y yo puedo estimar que eso es una funa, pues. Ahí me están diciendo asesinos cuando dicen en nuestra profesión. Claro, ¿cómo asesinos? ¿Por qué? Porque se murió un animal, un gatito, etcétera. Por eso soy asesino. Eso es una funa. Porque la gravedad de los conceptos es más alta. La denostación es más profunda. Dice María Esther Elton, ¿existe alguna recomendación de cómo reaccionar, responder y tratar de dar pruebas de mostrar de mi verdad? ¿Mejor guardar silencio? Yo les recomiendo la Corte de Apelaciones. Yo les recomiendo la Corte de Apelaciones para que bajen las publicaciones. Esto funciona, obviamente, en términos de aquellas funas que permanecen, ¿cierto?, en las redes sociales. Las bajo primero. Y después analizo. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué me dijo? ¿Cómo afectó eso mi honra? Como decía la colega ahí, ¿vale la pena llevar esto a tribunales? Más allá de solo la Corte. Yo la Corte la recomiendo. Pero más allá de eso, es un asunto que tienen que evaluar cada uno. Voy a demandarlo civilmente. A veces vale la pena hacerlo. Sí. Me dijo cosas que son inaceptables. Y yo derechamente no lo voy a dejar pasar. Si eso va a servir más adelante de ejemplo para el resto, sería interesante que sí sea. Ahora, la organización comunitaria, por ser un concepto, ¿no es cierto?, puede ser una solución también. ¿Hay caminos de reparación posterior? ¿Cuál es el resultado de una demanda civil? María Esther, nunca un abogado te puede asegurar, es una máxima nuestra, el resultado de una acción que se ejerza, pero te puede dar ciertos porcentajes aproximados de efectividad. Bueno, ¿realmente nos puede ir bien en esto? ¿Sí o no? Sí. Y si es así, ¿cuánto crees tú que es nuestro target aquí? Porque uno tiene que evaluar, ¿cierto? Evaluar en dinero. Muy difícil esto. El daño que se nos ha producido, el daño moral, el daño emergente, el lucro cesante, gente que no fue más a nuestra consulta, cómo bajaron nuestras ventas. Hay que analizarlo. Y a veces puede resultar una, una, una acción que tiene mucho fundamento y que a lo mejor puede tener eh, razonables perspectivas de éxito. Ningún abogado, insisto, les puede asegurar, pues no depende del abogado, depende de otro, depende del juez, ¿no es cierto? Pero hay casos que son más potentes que otros y que pueden tener razonables perspectivas de éxito.
Gabriela, claro, yo en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos casi revolucionarios que estamos viviendo en muchos, ojo con esto, ¿ah? Esto no tiene que ver con posturas políticas, tiene que ver con la forma como algunos se toman libertades para hacer cosas como la que tú mencionas, ir a quemar la clínica. Chuta, es algo que estamos viviendo, nuestro país estamos viendo precisamente ese problema, no solamente los médicos veterinarios, eh, muchas otras profesiones. ¿Cuánta gente ha sido amenazada y callada precisamente con funas? Hace poco un candidato, vamos a usar los dos candidatos de ejemplo. Acuérdense que hace un tiempo no muy lejano atrás, el candidato Boric fue insultado y mojado con cerveza en una plaza de Santiago, porque no les gustó lo que hizo, lo que votó, lo que hizo. Bueno, Kast hace poco en su casa fue funado. Muy violenta la funa. ¿Está bien eso? No, está mal, perfectamente mal. O sea, obviamente tenemos que evaluar nuestras acciones con un abogado, con un profesional que sepa lo que está haciendo. Ahora, el sistema eh, el sistema ofrece alternativas de reacción, sí, y de solución, sí, sí las ofrece. Pero hay que evaluarla, analizando cada caso. Lo que estamos viviendo no es bueno, es una época donde muchas personas se dan grandes libertades y lamentablemente el sistema no está reaccionando de la manera que debiera en todos los casos. Pero este es el panorama. ¿Mm? Cuando nos enfrentamos al caso en particular, tenemos tenemos que tomar decisiones también en particular, cada caso. Dice, me ha pasado ese Matías, esto interesante, que llegan animalistas a la clínica exigiendo atención gratis y amenazando de que si no se les entrega funarán en masa. Dios santo. Usa la típica oración, no tiene vocación. Yo siempre pregunto, porque también me pasa lo mismo que ustedes, yo presto un servicio. Yo no vendo, y yo en esto no denosto a nadie tampoco, lo digo con mucho respeto, yo no vendo pintura, ni perfiles, ni fierros, ni máquinas. Yo presto un servicio. Entonces, claro, pareciera como que lo que yo hago no tiene valor. O alguien puede sentirse súper libre de decir, eso, lo que tú haces no vale eso. Entonces yo le digo, no te preocupes, anda otro. Estos son mis honores. Entonces, claro, a ustedes les pasa lo mismo. Imagínense, esto es su forma de vida, no solamente, o sea, para ser médicos veterinarios tienen que tener vocación, como yo la tengo para ser abogado, pero también es mi forma de vida. Si yo me gano la vida así. Nadie puede llegar y exigirme atención gratuita, nadie. Pero lo que estamos viendo es muy grave. Dice Gabriela, actualmente lo que hacemos más es reportar las publicaciones para que Facebook las elimine. Bien, es una fórmula de actuar. Pero fíjense que Facebook no siempre tiene una buena disposición, por eso que las cortes ordenan, ¿ah? Y por eso que yo siempre recomiendo accionar ante las cortes de apelación. Gracias, Sandra. Abrazo para ti. Alicia, tú me dices cuándo terminamos. Sí, bueno, está interesantísimo. La verdad se han ido agregando colegas en la medida que ha ido pasando el tiempo. Esta charla va a quedar grabada. Bueno, y esta charla nace de justamente los socios que constantemente nos llaman o nos preguntan al Consejo Regional Metropolitano del Colegio Médico Veterinario y al Colegio Médico Veterinario en su general, por este tipo de problemas que vemos que es de día a día y cada vez más violento. Entonces, esto nace desde ahí y nuestro querer ayudar y ser un aporte para nuestros asociados. Recuerden que hoy en día contamos con un convenio legal que antes no existía, que es mucho más cercano a los socios del Consejo Regional Metropolitano. Queremos invitarlo a la web para que lo miren con más detalle. Y en ese contexto, yo, si bien estoy plenamente de acuerdo con la libertad de que cada uno puede colegiarse o no, pero creo que hoy día hace falta
creo que ha pasado mucho desde mucha agua bajo el puente, como diríamos. Yo soy una nueva colegiada, yo no me colegié hasta, sino hace un par de años solamente, y creo que hoy en día es necesario unir fuerzas. Si bien esto se disolvió, ¿no es cierto?, como tú dijiste, por un contexto donde justamente lo que se buscaba era desarmar este tipo de instituciones donde personas hacían una fuerza común. Hoy en día yo creo que nos hace falta, justamente para lo que dice Gabriela, por ejemplo, que estas personas se sienten sin ningún tipo ni siquiera totalmente libres de decirnos y hacer lo que quieran, amenazarnos como quieran, y no ven a médicos veterinarios realmente unidos. Entonces, los invito a los que no conocen al nuevo colegio médico veterinario que se acerquen, que nos pregunten, que se colegien. Tenemos este precioso y buen, no solamente precioso, porque es un adjetivo quizás un poco no tan bueno para lo bueno que es el convenio legal que estamos iniciando. Acá también está presente Harold Correa, él es el director de este estudio, y quien, bueno, hemos tenido mayor cercanía, pero tiene un bufete de abogados muy amplio y con distintos ámbitos, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la profesión de los abogados, que pueden abordar distintos temas legales, no solamente las funas, sino que otro tipo de temas también. Entonces los invitamos. Por favor, déjenme compartir nuevamente la pantalla les pido para los que llegaron tarde. Yo voy a dejar de compartir. ¿Pudiste tú, no? Sí, Perfecto. sí, ¿Pude yo? ahí está. Sí, sí, ¿Estoy? pudiste. Sí, Ya, está. espérame, pero creo que no ahí. Este es el nuevo convenio legal. Los invito nuevamente a través del correo electrónico metropolitano@colmevet.cl o la página web a conocerlo, a saber en qué consiste, qué incluye, porque si se fijan acá, la asesoría y orientación es gratuita, ¿ya? Para todos los miembros activos de nuestro Consejo Regional. Y obviamente si hay algún tipo de representación ya más que demanda algo más, hay aranceles preferentes. Y bueno, dejarlos invitados para el viernes 17 también, una nueva charla que se va a transmitir vía streaming, La Voz de los Animales Judicializados, que está muy buena, porque también relaciona con un ámbito legal, ¿no es cierto?, que hay un vacío importante y que hay que hacernos cargo. Y el lunes 20 nuevamente una charla del tema legal con las diversas formas de organizaciones de empresas como sociedades. Patricio, la verdad, fantástica charla, todos quedaron muy, muy conformes, contentos. Voy a dejar de compartir, no sé si el doctor Flores está por ahí todavía, porque él estaba en su trabajo, quizás tenía algo más que hacer, estaba recibiendo unos equinos que llegaban, pero muy agradecida por todo el Alicia, profesionalismo y Harold, sí, por favor. sí, si me permite saludar a todos los colegiados que están acá y los no colegiados, todos médicos veterinarios. Para nosotros, Patricio ya lo dijo, es un gran honor estar a disposición de ustedes porque, entre otras cosas, muchos de nosotros, y yo lo conversaba con colegas de la oficina, muchos tienen una profesión frustrada, que precisamente haber sido veterinario. Entonces sentimos bastante empatía con muchos de los casos que ocurren con ustedes. Yo quería solamente tres cosas. Primero, agradecerle al profesor Morales. Él es una persona de mucho reconocimiento académico y particularmente muy afable, como ustedes lo pudieron escuchar. Y por cierto que cada uno de los conceptos que aprendimos hoy día van a ser utilizados seguramente por todos nosotros en el análisis, por el caso de nuestro, y en el de los colegiados seguramente para poder distinguir frente a la gravedad en que están sometidos producto de la profesión. Lo segundo es decirle muy brevemente que efectivamente el análisis general de un caso, como lo hemos hecho con el profesor Morales, puede determinar varios caminos. Y quien tiene, como yo siempre le digo a la gente que consulta a un abogado, quien tiene la posibilidad más clara de determinar hasta dónde uno puede jurídicamente activar es precisamente el afectado. Si ustedes posiblemente tienen un grado de daño mayor por determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico, las leyes permiten hacerse cargo de eso y llegar un poco más allá. Ya lo decía el profesor Morales,
todo el tema penal puede ser activado si efectivamente las circunstancias lo ameritan, como el daño eventualmente que en algunos de los casos han sufrido veterinarios y otras áreas de las profesiones también. Si no, uno a lo mejor le puede bastar que se elimine del sistema digital todo lo que dicen de uno, o en otros casos una combinación de ambas, o en otros casos derechamente, si quien hizo la acción de funa tiene, por ejemplo, un poder mayor al nuestro, efectivamente uno tiene toda la legitimidad del mundo para intentar resarcir el daño también económicamente. Entonces hay diversos caminos, no hay una sola receta, pero lo importante es que ustedes se sientan acompañados, no vulnerables, y por cierto con una posibilidad de definir un camino en función de cada una de las circunstancias que les toque vivir. De hecho, en este mes que llevamos de convenio, ya hemos visto algunos de los colegas suyos que tienen mucho evidencia para poder accionar jurídicamente. Lo tercero, finalmente, Alicia, es solamente que vi aquí en el chat una consulta o un comentario de la señora o de la señorita Marina, que ella, lo comento acá porque ella lo hace público, argumenta que está siendo demandada, y yo aquí lo que veo son dos cosas, Marina. Una es tu necesidad de defensa, porque si tienes una demanda va a ser notificada y por cierto hay que defenderse en esa área. No puede quedar como la única verdad en el procedimiento la que establece el demandante. Y lo segundo que pasa en lo que tú comentas es precisamente la funa, que puede dar paso a una arista de la circunstancia distinta. Pero mi consejo particularmente es que trates de cerciorarte que efectivamente hay una demanda y si lo hay, no perder mucho tiempo más y poder preparar los antecedentes para que quien tú determines pueda mirar un poco el camino a seguir. Eso que me preocupó ahí porque la vi y efectivamente me parece necesario un consejo en esa línea. Y finalmente terminar agradeciendo a Alicia por la disposición de ustedes como directiva del Colegio Regional Metropolitano y agradecerles también y felicitarlos por la tremenda tarea que están haciendo, no solamente en este ámbito, sino que en otros. Y por cierto que eso hace la diferencia para que uno tenga más ganas de colegiarse en el corto plazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nuevamente, felicitarlos por esta gran oportunidad de tener más claro cosas que nosotros, los médicos veterinarios, no siempre nos resulta tan fácil. Creo que el profesor Patricio hizo una clase fenomenal porque hizo cosas tan difíciles y en una forma tan fácil digestión, y eso siempre se agradece cuando uno no entiende muchos conceptos. Así que muy agradecidos. La charla, para los que están preguntando, va a quedar grabada, así que si la quisieran ver de nuevo, bueno, lo más probable es que la vamos a hacer que puedan acceder a ella. Sin más, yo creo que, bueno, y siendo ya las casi 20 para las 10 de la noche, y bueno, nuevamente, muchas gracias por todo el tiempo entregado, porque sabemos que no es fácil estar un día, ¿no es cierto?, un día lunes haciendo una charla y a esta hora, así que muy agradecida. Les mando un abrazo y nuevamente los agradecimientos. Un honor estar con ustedes aquí. Saludos a todos los médicos veterinarios. Muchas gracias a todos Hasta y los luego. esperamos. Gracias. Chao, nos Chao, vemos chao. pronto. Chao. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber participado.